Gracias a todo nuestro equipo técnico, nuestra plataforma digital, anunciamos hace unos minutos la presencia de Santiago Mariani y efectivamente él está acá con nosotros, es un politólogo joven, él ya vive en el Perú más de 7 años, es de Argentina, pero incluso en sus estudios continúa pues su periplo por distintos países. Él es coordinador de maestría en ciencia política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias y gracias por lo de joven, un joven de 43 años. Qué bien, todavía eso es importante. Tú sabes que ahora... Espero ser un joven de ideas por lo menos. Eso sí es bueno. Ahora los periodos de juventud se han extendido más. Claro, la edad se han extendido sí. más, ¿no? La expectativa de vida, es mayor también. Así es. Muy bien, mi estimado Santiago. Cuando uno habla de reformas, por ejemplo, el ciudadano, incluso el político, ¿qué es lo que debería atender más? ¿Qué es una reforma? El Perú viene transitando desde el año 2001 una reconstrucción de su proceso democrático. Y desde entonces los distintos gobiernos que se han sucedido han impulsado una serie de políticas, es decir, de reformas para intentar crear un sistema político que pudiera responder a los desafíos que un país como el Perú tiene. A mi criterio, creo que estamos en una suerte de punto de inflexión, donde por un lado vemos que se ha avanzado enormemente en ciertas cuestiones. Por ejemplo, la estabilidad democrática que ha habido desde 2001 a la fecha. Esa estabilidad política es un signo muy alentador para, poniéndolo en perspectiva, porque el Perú, al igual que otros países de América Latina, su característica era la inestabilidad en el sistema político. Y ese ruido, eso trae una serie de problemas en el funcionamiento de la sociedad que en última instancia no le permite desarrollarse plenamente. Entonces, esta buena novedad de este reformas todavía pendientes, es decir, políticas que se deben implementar para que la democracia funcione mejor. ¿Y qué quiere decir que la democracia funcione mejor? Quiere decir que traiga mejores resultados a las mayorías que todavía esperan, por ejemplo, en materia de salud, en materia de educación de calidad, es decir, en materia de bienes públicos, que no necesariamente el buen funcionamiento del mercado lo va a proveer. ¿Crees que Kuczynski, el presidente actual de Perú, esté convencido, persuadido de esas reformas, o está ya aplicando algunas, o cuáles son las que está olvidando? Bueno, es un poco temprano para juzgar en el sentido de que recién el gobierno lleva un año, pero en ese año, sin embargo, creo que Kuczynski, por razones que todavía, bueno, hay diferentes opiniones acerca de por qué no ha podido implementar, venía con una agenda de reformas que han quedado todavía pendientes. Es decir, el balance podría ser un poco negativo en el sentido de que este gobierno que alentó, digamos, una suerte de expectativa muy grande, porque venía acompañado el presidente Kuczynski de una serie de funcionarios que supuestamente tenían una enorme formación y capacidad, pero sin embargo eso se ha ha quedado detenido y las reformas que podrían haberse impulsado no se han impulsado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en materia anticorrupción, pareciera ser que ahí es uno de los puntos más débiles del gobierno y donde el gobierno no ha dado las señales claras, y en vez de haber tomado la crisis de Lava-Jato como una oportunidad para impulsar reformas, porque las reformas son impulsadas con éxito cuando hay una enorme voluntad política detrás. En vez de haber tomado, por ejemplo, la crisis de Lava-Jato, lo que comenzó en Brasil y empezó a repercutir en nuestros países, y ya se sabe en el caso de Perú, que hubo coimas, ahí pareciera ser que hay como una suerte de inercia donde... Que arrastra a instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y todos de consumo, ¿no? Pero eso podría ser una enorme oportunidad para que el gobierno se ponga al frente del tema y, convocando a los poderes públicos, le explique a la ciudadanía el tipo de reformas que va a impulsar, de modo tal de que el sistema quede blindado
y que tenga capacidad de poder prevenir y de investigar en el futuro para que nuevamente los recursos públicos no sean depredados de la forma que fueron. Ahí hay como una agenda pendiente, pero también hay otras reformas importantes que pareciera ser que no están con la suficiente fuerza en la agenda pública. Me refiero, por ejemplo, al tema de el diseño institucional que tiene el Perú, donde ahora el gobierno se ve afectado por esta mayoría que de alguna manera está actuando de una manera sola cámara tiene el obstruccionista. Perú, y por ejemplo ahora, y siempre ha habido esta discusión de la bicameralidad y el Senado. ¿Cómo ves, por ejemplo, ese aporte de Kenji? A mi criterio es un aporte positivo. ¿Por qué? Porque cuando se introdujo la reforma del año 93, lo que se hizo fue, al calor de una ola muy fuerte llamada antipolítica, es decir, donde ponía a la política en tela de juicio y donde todo lo que significara reducir los espacios de la política estaba bien visto, eso a mi criterio ha llegado a una etapa donde hay que rediscutirlo y que se ha agotado, porque la ciudadanía, para poder tener, por ejemplo, un proceso donde las leyes que se sancionan tengan una dinámica que sea mucho más rica, en la cual, por ejemplo, dos cámaras puedan rever y discutir los proyectos de ley que se presenten, eso necesariamente implica la necesidad de poder introducir el bicameralismo, porque no hay países del tamaño de Perú que puedan funcionar con este diseño institucional de una sola cámara. En Perú existe algo que quizás te has dado cuenta rápidamente, Santiago, y es que la gente, el común de los ciudadanos, dice: el Congreso cuesta muy caro y no queremos más congresistas porque más presupuesto va a haber. Pero en realidad tener 130 congresistas para casi 32 millones de peruanos es una desproporción tremenda. Es decir, en comparación a otros parlamentos hay mejor representatividad. Absolutamente. Lo primero que le diría a las personas que piensan que tener más congresistas es caro, es que la democracia cuesta dinero. Y es un costo que los ciudadanos tenemos que asumir con normalidad. Porque si no, lo que sucede finalmente es que la democracia, digamos, navega en una suerte de proceso de creciente pérdida de legitimidad, que es lo que le ha ido ocurriendo a Perú en estos últimos 15 años. Todas las encuestas de opinión, todos los estudios indican que no solo este gobierno, sino los gobiernos anteriores tienen un problema de legitimidad. Es decir, la gente rápidamente se desencanta con los poderes del Estado y siente que no lo representan y que no lo responden a... Bueno, para hacer eso, lo primero que hay que discutir es el tema de los recursos y poder ampliar los espacios de la política. Eso tiene un costo. Ahora bien, asociado a eso, tiene que venir la discusión de otra reforma que es muy difícil de discutir, pero que los políticos tienen la responsabilidad de hacer docencia y de explicar con mucha paciencia a la ciudadanía los beneficios que esto implica, que es la reforma del régimen impositivo. Porque nuestros países, y esto no es solo Perú, hablo de América Latina, en la región, nuestros sistemas impositivos están, digamos, articulados de una forma tal que quienes sostienen el funcionamiento del Estado, es decir, quienes aportan y el los Estado, impuestos. Así es, la renta pública que capta el Estado, en una mayor proporción viene de los impuestos directos al consumo. Entonces, esos impuestos directos al consumo, proporcionalmente quienes los pagan son los que menos recursos tienen. Entonces, es muy difícil poder desestructurar la matriz de desigualdad que nuestros países tienen si es que no discutimos, y esa es una reforma que tiene un sentido ético, porque en los países desarrollados la mayor proporción de renta pública no viene de quienes menos ingresos tienen, es al revés. Patrimonio directo, el impuesto directo. Es al revés, es quienes más acumulan en el ciclo económico, más responsabilidad tienen de aportar a la ciudadanía. Obviamente que eso viene acompañado de un Estado que también rinde cuentas, que es transparente, digamos, pero la inversión en infraestructura, que es una inversión que se debe hacer pública, porque el mercado no llega a hacer inversión en todos los espacios. Mira, has tocado justo la reforma política, por ejemplo, en el caso de la bicameralidad, la reforma impositiva,
Otras reformas sectoriales en educación, salud, es cierto, pero hay una gran reforma que, por ejemplo, también acá ha habido un atraso y es servir. Este sentido de organización de servir, el servicio público, el empleado público y su capacidad de hacer carrera y de cualificar mejor su trabajo, pero que acá ha habido un retroceso tremendo y nadie ha querido entrar a servir. Me alegro mucho que lo menciones, porque esta cuestión que es trascendental para el Perú no está en el debate público. Todos los países que se desarrollaron se dieron cuenta en el siglo XIX, hablo de los países que nosotros vemos con admiración, se dieron cuenta que la sociedad era tan compleja que necesitaban hacer ingresar al Estado como funcionarios a personas que tuvieran una alta capacitación y remunerarlos de manera que estuvieran muy estimulados por su trabajo. Entonces crearon esto de los servicios civiles, porque el Estado no puede ser un botín de que quien llegue al poder a través de una elección pueda nombrar a sus amigos o pagar favores. Así es. Una cosa es el espacio de la representación, donde nosotros elegimos a quienes van a decidir el sentido de las políticas públicas. Por ejemplo, el congresista, el alcalde, ¿no? Por ejemplo, eso es el espacio de la representación, y ahí los ciudadanos nos expresamos libremente de quienes creemos que son las mejores personas para representar nuestros sueños, nuestros anhelos. Y ellos son los encargados de alguna forma de sentir lo que la ciudadanía está demandando y establecer prioridades. Pero por debajo de ellos hay un funcionariado que ingresa al Estado, que debería ingresar a través de una carrera pública y que se rige por otra, digamos, por otra legalidad, digamos, meritocracia, por ejemplo, que es tan importante, ¿no? Por supuesto, por otro sistema de reclutamiento. Y eso es fundamental. El Perú en ese sentido ha avanzado y ha sostenido, por ejemplo, en Servir, que es la institución encargada de crear este cuerpo de funcionarios muy competentes, que de manera se les reconozca de manera meritocrática cuando hacen bien su trabajo. A lo largo de los últimos 3 gobiernos, por ejemplo, se ha mantenido al mismo director ejecutivo, que es Juan Carlos Cortés. Y eso es una buena señal en el sentido de que los gobiernos van cambiando, pero las instituciones se van fortaleciendo. Y esta persona es la encargada de velar por formar un servicio civil en el Estado que pueda brindarnos a los ciudadanos en el Perú estas soluciones que todavía no están llegando y son las que los ciudadanos están expresando en las encuestas en su descontento. Porque ese es el juego de la democracia. Uno a la gente le da la libertad para poder expresarse, para poder elegir, pero el Estado, digamos, en esas expectativas que se generan, la gente está esperando también los resultados. Ahora, esta es una tarea de todos. Santiago Mariani, que viene de la Cátedra Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, es coordinador de maestría precisamente de Ciencia Política. ¿Cómo has evaluado, por ejemplo, el papel de todos y de los medios? A veces los medios abordan asuntos poco trascendentes y no estos que son sustantivos, y lamentablemente los políticos son arrastrados a esa agenda de superficialidad y no abordan aspectos pendientes como son este tipo de reformas. En todo sistema democrático, por definición, los medios de comunicación juegan un rol central en poder ampliar el debate público, en poder darle voz a la ciudadanía, en poder de manera calificada a los periodistas ir haciendo docencia e ir poniendo los temas que verdaderamente contribuyen a que haya un mejor funcionamiento de la democracia. Ahora bien, también los medios están en manos de empresas que también responden a las demandas de lo que el mercado... Claro, entonces, sus intereses también. Por supuesto, entonces el problema no es ese, yo no veo un problema en que los medios... El problema es si eso, digamos, no hay la suficiente cantidad de voces o de medios que puedan unos a otros formar una discusión que se vaya enriqueciendo. Ahora, si los medios de comunicación se concentran en una sola propiedad o en manos de un solo dueño, es decir, una empresa, o en manos del Estado, eso sí ya genera un problema. Es una concentración perversa. Claro, eso sí ya genera un problema a la democracia, porque obviamente la pluralidad de voces que pueden aportar a un debate público que necesita ser enriquecido, ahí se va, achicando. El sistema democrático
combate lo que son las concentraciones en todas sus formas, los monopolios, los oligopolios, ya sea en el funcionamiento del sistema económico, en el sistema de medios, etcétera. Y en el Perú hay muchos, si no monopolios, quizá oligopolios. Por ejemplo, que no se, esa es otra forma que no está en el debate público y sería deseable que en el Congreso se pudiera debatir una ley que de alguna forma haga funcionar mejor el capitalismo, porque en todos los países, inclusive en los países de la región como Chile, tienen leyes muy avanzadas que a través de diversos mecanismos evitan que la economía funcione de manera oligopólica o monopólica. Sí. Finalmente, tenemos un minuto, Santiago. Sí. Esperamos convocarte con más oportunidades, porque hay todavía una agenda muy amplia, muy grande en el tema de reformas. Tu opinión o tus alcances respecto a la informalidad en general y, por ejemplo, la informalidad laboral que existe en nuestro país, que también es una reforma pendiente. Bueno, ahí tienes como dos escuelas, digamos, quienes dicen que hay que liberalizar totalmente para que el sistema de contratación sea muy flexible y que eso bajaría la informalidad, o quienes creen que hay que mantener una serie de leyes que protejan, digamos, los derechos del trabajador. Yo creo que la discusión tiene que ser un poco más amplia y tiene que ir a una serie de reformas donde incluya la posibilidad de tener mayores recursos públicos para poder invertir en cambiar, digamos, esta tendencia. Mayores recursos públicos me refiero, por ejemplo, tener más recursos para educación de calidad y para salud de calidad. Eso necesariamente nos lleva al tema anterior que yo te mencionaba, que es la reforma del sistema impositivo, porque alguien lo tiene que pagar, sí. Y ahí entra la discusión ética de que quién va a tener mayor carga, porque yo creo que en el estado actual de cosas, en el tipo de servicio público, los bienes públicos que brinda el Estado, es muy difícil que las personas puedan integrarse a la sociedad plenamente y cambiar esta matriz de alta informalidad que hay, si es que no le damos vuelta a una educación pública y una salud de calidad que garantice, por lo menos en las generaciones más jóvenes, una igualdad de oportunidades para ingresar al mercado que hoy no están teniendo, en un mercado donde cada vez se hace más difícil ingresar porque cada vez es más competitivo y se demanda más. Entonces tiene que haber creo yo, una discusión integral que vaya mucho más allá de la discusión que está habiendo ahora, que simplemente, no flexibilicemos la contratación de trabajo y eso baja la informalidad. Yo creo que esa discusión hay que darla, pero no se debería agotar solamente en este aspecto, sino que debería ser un poco más integral. Muchas gracias a Santiago Mariani por los aportes entregados aquí respecto a las reformas pendientes del Perú y un gusto haber conversado contigo. Bueno, muchas gracias, el gusto es mío. Amigos, no se muevan, en unos instantes otra entrevista que no se la puede perder. Hemos estado con Santiago Mariani, de Argentina. Viene un triunfador de Venezuela, así es. Muchos hermanos venezolanos están en nuestra patria, pero esta entrevista tampoco se la puede perder. En instantes con ustedes.